Muy buenas tardes, gente querida, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien, firmes acá, aún a pesar del frío, ¿no? Para hablar, reunirnos a charlar un rato, estudiar un poco de literatura argentina, ¿sí? En este taller virtual del PEPAM titulado Los clásicos de la literatura argentina, seguimos avanzando en esta lista de autores, escritores, escritoras y obras relacionadas con la naturaleza, lo silvestre, los animales, ¿sí? Las plantas, y en este caso hay un giro de tuerca, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta de que no vamos a estar refiriéndonos exactamente a animales o plantas o la naturaleza del mundo conocido, del mundo real, podríamos decir, sino que son seres plenamente literarios, mitológicos, ¿no? En una obra de, a ver, podemos decirlo, podemos decir que es el mejor escritor de la literatura argentina, probablemente lo sea, ¿no? El número uno, si no, ¿quién ponemos ahí? Que no sea Jorge Luis Borges en el número uno, como número uno de la literatura argentina. Bueno, pero algo muy especial va a tener esta clase, porque vamos a estar hablando del que probablemente sea el mejor escritor de la literatura argentina, pero un libro de él muy poco conocido, muy poco estudiado, bastante marginal, y por razones que ustedes habrán visto. Porque claro, acá no tenemos al Borges de los grandes cuentos, de las grandes ficciones, del infinito, del imaginario, sino que es prácticamente un Borges enciclopédico, ¿no? Es un Borges que obviamente da muestras de una erudición increíble, inconmensurable, pero es un Borges que está trabajando con su biblioteca, ¿sí? Está tomando libros y obras de una biblioteca imaginaria, podríamos decir, que él se fue conformando a lo largo de los años para hablarnos de seres fantásticos, imaginarios y mitológicos, ¿no? Principalmente animales. Ahora vamos a ver en un ratito que este libro, que comienza siendo un manual de zoología fantástica, es decir, de animales mitológicos y fantásticos, tiene una reversión posterior donde Borges agrega otra clase de seres y se transforma en el libro de los seres imaginarios, ¿sí? De todas formas, como les decía, no es una obra representativa de la literatura borgiana porque estamos en un Borges enciclopédico, casi reseñando y enseñándonos también sobre este tipo de literatura antigua y seres y el origen de estos seres fantásticos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar la clase, ¿sí? Acá les traje la la portada, ¿no? De la clase, que es el título, ¿no? La clase número 8 estamos ya con este autor, Jorge Luis Borges, que ahora vamos a ver algo sobre su vida, sobre su obra. El catálogo, le puse yo de título a la clase, ¿no? Catálogo erudito, porque básicamente es eso, digamos. Es una enumeración de distintos seres fantásticos y mitológicos con un elevado nivel de erudición, ¿no? Está todo tomado de obras antiguas. Ahora les voy a contar cómo va a ser la dinámica de esta clase, que va a ser distinta de las anteriores, muy erudito de animales fantásticos y mitológicos, ¿no? Lo que tienen ahí de fondo es un cuadro que lo vamos a volver a ver, por eso no se los muestro bien ahora, pero lo vamos a volver a ver al final de la clase, sobre la figura del Minotauro, ¿sí? Que es uno de los seres que aparecen enumerados y explicados por Borges, y que además Borges tiene una gran relación con esta figura, porque hay un cuento que él escribió, que es un célebre cuento de Borges, que es La Casa de Asterión, donde se pone a imaginar de alguna forma pensamientos y lo que está sintiendo el Minotauro en su laberinto, ¿sí? Bien, ahora en un ratito les voy a comentar en qué va a diferir la clase de las anteriores que hemos tenido y vamos a pasar primero rápidamente a el recorrido por la vida y obra de nuestro autor, en este caso Jorge Luis Borges, que lo tenemos ahí en una foto muy de jovencito, muy joven, debe ser una de las primeras fotos que tenemos de Borges. Como ustedes bien saben, nació en Buenos Aires en el año 1899, casi el cambio de siglo, ¿no? Lo podemos contabilizar casi en el inicio del siglo XX, y pasó su primera infancia en Palermo, ¿sí?
Para 1914 se trasladó junto con toda su familia a Suiza y allí estudió, bueno, tuvo estos, recuerden que Suiza además también va a ser el destino, la ciudad de Ginebra, el destino que va a elegir Borges en sus últimos años y donde va a morir y donde está la tumba, ¿sí? De Borges. Bueno, allí estudió en su juventud, en su infancia, en el College de Genève, ¿sí? El colegio de Ginebra, ¿no? Sería. Bien, viajó por toda Europa en esos años, ¿no? En esos años de juventud, antes de regresar a la Argentina, viajó por toda Europa, residió varios años en España, y ahí hay un hito importante en la formación literaria de Borges, porque en este momento, estando en España, participa de la corriente literaria, la corriente poética del ultraísmo, ¿sí? Es una corriente poética de origen español de esa época, más o menos de la década del 20, ¿no? Es que tiene su auge el ultraísmo, y Borges no solo participa estando en España de esta corriente poética, sino que la importa, digamos, la trae a la Argentina con su regreso en la década del 20, trae esta nueva estética y esta nueva poética que es la del ultraísmo. ¿Sí? Que después en un ratito, si tenemos tiempo, vamos a tratar de ya hay muchas cosas para decir, ¿no? Si tenemos tiempo vamos a decir alguna cosa sobre esto. Bien, regresa a la Argentina entonces, como decíamos, en 1921. Ahí escribe poesía y colabora además en diversas revistas literarias. Sus primeros libros, por lo menos los primeros tres, son libros de poesía, ¿sí? Tenemos Fervor de Buenos Aires, bueno, varios libros de poesía, La Luna de Enfrente, ¿no? Es el otro, si no me equivoco. Ahora igual en la próxima filmina vamos a hablar más de la parte de la obra, pero las primeras obras son poéticas, eminentemente poéticas. De hecho, está esta anécdota, ¿no? De que Borges escribía, publicaba estos libritos de poesía en ediciones muy rústicas y por ahí asistía a eventos literarios y él mismo le repartía, ¿no? O, la anécdota que la contaba él en alguna ocasión era que le metía los libritos en los sacos a la gente para que los encontraran, ¿no? Y se pusieran a leer sus poemas, ¿no? O sea que pensemos esos orígenes, ¿no? De una figura, de un escritor que se va a transformar en una figura máxima de la literatura, pero bueno, todos empiezan así, ¿no? Un poco desde abajo y escribiendo, en este caso, el género poético. Bueno, participó, por supuesto, de este grupo literario llamado el Grupo de Florida, ¿no? Ahí tenemos como una división en cuanto a estética y fines, los fines que tienen que tiene que alcanzar la literatura. En esos años hubo una división, por la década del 40, más o menos una división en dos grupos, muy a grandes rasgos, que era el grupo de Florida y el grupo de Boedo, ¿no? Del lado de Florida teníamos a los más esteticistas, de concepto de la Torre de Marfil, del arte por el arte, ¿no? Y en la vereda enfrente del grupo de Boedo tenemos a los escritores sociales, ¿no? La literatura tiene que tener un fin social, hay que criticar todo lo que está mal en la sociedad desde la propia literatura y no encerrarse solamente a hacer bella literatura o bellas letras, ¿no? Bueno, una división que hasta el día de hoy me parece que no termina de estar zanjada, pero bueno, Borges estaba claramente en el lado de lo que podemos considerar el grupo de Florida, ¿sí? Trabajó por esos años como profesor, como bibliotecario, como conferencista. Hacia 1950 alcanza la presidencia de la SAE, ¿sí? La Sociedad Argentina de Escritores. En 1955 es nombrado director de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Uno de los cargos que tuvo durante muchos años en su vida. Hay textos que él le dirige a Paul Grusac, por ejemplo, que fue el primer director de la Biblioteca Nacional. Y profesor en esos años, también en el 55, es profesor de literatura inglesa en la UBA, donde también ejerció, en esta cátedra durante muchísimos años, ¿sí? Por supuesto, se darán cuenta que de alguna forma estoy omitiendo, ¿no? Lo que es la cuestión Borges-peronismo, ¿no? Que da para hablar muchísimo. Ustedes, como saben, Borges y la mayoría de su grupo, podríamos decir, fuertemente antiperonistas, y Borges tuvo conflictos graves, digamos, con el peronismo,
Y bueno, por eso, como verán, el año en que es nombrado director de la Biblioteca Nacional es el 55, ¿sí? Es decir, antes no estaba en ese cargo, ¿sí? Bueno, Borges, como ustedes ya conocen, esto es algo que todos sabemos, fue progresivamente perdiendo su vista, ¿sí? Quedó totalmente ciego a la edad de 55 años. A partir de ese momento, digamos, y ya desde antes, cuando empieza a perder progresivamente la vista, requiere de la asistencia de otras personas que le leen textos, por un lado, y también transcriben lo que él dicta para escribir sus cuentos, principalmente su madre, ¿no? Su madre fue de gran ayuda. Después, bueno, tenemos también más adelante en el tiempo la figura de María Kodama. Bueno, gente que lo ayudó a poder continuar con su literatura a pesar de la ceguera, ¿no? Si bien, hay que aclararlo, es notable la diferencia de calidad literaria entre los textos más grandes, más importantes de Borges, que son los libros de cuentos de la década del 40, ¿sí? Ficciones y el Aleph principalmente, con respecto a sus obras después, salidas posteriormente después de la ceguera, ¿no? Hay una gran disminución en la calidad textual, por supuesto, porque no estaba pudiendo él escribir ni leer, digamos, por sus propios medios, ¿sí? Tengamos en cuenta que otra cuestión irónica, digamos, es que Borges funda una literatura basada en la lectura, es decir, gran parte de los cuentos y de la escritura de Borges tiene que ver con reescribir de alguna forma o reformular la tradición, lo que ya está escrito, ¿sí? Que es algo que también hace en este libro que ustedes tenían para leer, ¿no? Trabajar con materiales, con lecturas, para reformularlas en una nueva escritura. Eso no lo puede volver a hacer cuando se queda ciego, ¿sí? En 1961 compartió con Beckett el premio Formentor, un premio muy, muy importante, que lo lanzó a la fama internacional como escritor. Tengamos en cuenta una cuestión, esto es importante, ¿sí? Yo antes un poco en chiste o para, bueno, no tan en chiste, ¿sí? Pero al principio de la clase les decía el mejor escritor de la literatura argentina, ¿no? Ahora, algo que es indiscutible es que Borges es probablemente uno de los pocos, y casi me atrevo a decir el único, escritor de la literatura argentina que tiene una enorme, inmensa influencia en la literatura global, ¿sí? En la literatura occidental, podríamos decir. Es decir, cuando se empiezan a traducir las obras de Borges, los cuentos que yo les decía antes, de la década del 40 de Borges, al inglés, hay escritores de los Estados Unidos que lo leen, lo estudian con fervor y empiezan a formar, a forjar y a armar una nueva literatura que tiene como origen Borges, ¿sí? Y estoy hablando de escritores estadounidenses, escritores ingleses, estadounidenses, perdón, escritores de todo el mundo, ¿sí? De hecho, bueno, franceses, también he conocido el caso de Foucault, ¿no? Foucault que basa su texto de las palabras y las cosas en lecturas hechas de la literatura de Borges, ¿sí? O sea, es uno de los pocos casos, yo diría el único prácticamente, de un escritor argentino que ha tenido una influencia trascendental en el resto de la literatura de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial. Y aún hoy en día todavía sigue influyendo, aún hoy en día, ¿sí? Escritores, les voy a mencionar un nombre nada más, pero hay un escritor hindú estadounidense que es Vikram Paralkar, que tiene un libro que se llama Las Aflicciones, donde que es un deudor directo, es un libro moderno de hace algunos pocos años, y es un deudor directo de la estética, del estilo y de las formas que creó Borges en su literatura, ¿sí? Bien, por último, en el año 1986 se instaló definitivamente en Ginebra y allí falleció en ese mismo año, ¿sí? Ahora, un poquito sobre su obra, ¿sí? Como les decía recién, la primera parte de la obra de Borges pertenece al género de la poesía. Y tenemos los primeros libros que son Fervor de Buenos Aires de 1923 y Luna de Enfrente de 1925. Una poesía que si bien no es gauchesca, ¿sí? Trabaja con muchos de los elementos de la tradición nacional, ¿sí? Y aparecen poemas sobre la conquista,
poemas sobre las calles de su barrio, poemas un poco de cuchilleros, por ejemplo, ¿no? O de los suburbios, de los barrios suburbanos de esa época, de la década del 20. Aparecen poemas sobre Facundo Quiroga, ¿no? Es decir, sobre Juan Manuel de Rosas. Trabaja con elementos de la tradición para escribir una poesía que es muy personal, es muy de Borges, si bien toma elementos de, como decíamos antes, la corriente ultraísta, ¿sí? Bien, en 1924 fundó la revista literaria Proa, una revista muy, muy importante, una pionera en cuanto a publicaciones exclusivamente sobre literatura, y participó también Macedonio Fernández, de quien no voy a poder hablar mucho hoy. Yo soy fanático de Macedonio Fernández, no voy a poder decirles mucho hoy, pero sí les voy a decir esto, y voy a ser contundente. Borges existe gracias a Macedonio Fernández, ¿sí? O sea, si estamos hablando de influencias, la gran influencia en Borges y un gran maestro suyo fue Macedonio Fernández, y mucho de lo que éste hizo en su literatura fue luego tomado por Borges a un nivel de que el propio Borges en un momento escribe y reconoce, dice algo así como: hubiera sido un desperdicio no haber imitado eso, y lo plagié hasta la copia textual, dice, hablando de Macedonio Fernández, ¿sí? Bien, colabora principalmente por esos años con las revistas Martín Fierro y Sur, ¿sí? Esta última, la célebre revista fundada por Victorio Campo en 1931. El Grupo Sur también tiene mucha relación con el Grupo de Florida, ¿no? Y están este grupo de intelectuales que también eran amigos, ¿no? Ahí figuran, bueno, Victorio Campo, Borges, Silvino Campo, Bioy Casares, Juan Rodolfo Wilcock, José Bianco, entre bastantes otros, ¿sí? Bien, dirigió y escribió para la revista multicolor de los sábados del diario Crítica. Es muy interesante ese suplemento, esa revista que dirigió el propio Borges, y ahí aparecieron gran parte, la gran mayoría de una serie de textos que luego van a componer su primer libro, su primer libro de cuentos, ¿no? De narrativa, de 1935, que es Historia Universal de la Infamia. ¿Sí? Son estos relatos, como estas ficcionalizaciones de vidas de personajes infames, que aparecieron primero en las páginas de la revista multicolor de los sábados. Como ya les anticipé y les dije antes, sus libros de cuentos ficciones, por un lado, de 1944, y El Aleph, de 1949, revolucionaron para siempre el género cuento, ¿sí? Están encasillados dentro de lo que se considera género fantástico y también ficción especulativa, ¿sí? Con lo que vendría a tener un pie puesto en el género que hoy en día se conoce tradicionalmente como ciencia ficción, ¿sí? Influyeron, por supuesto, el desarrollo de la ciencia ficción a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y aún en el siglo XXI también. Esas son las dos obras máximas de Borges. Ahí encontramos los cuentos más clásicos, ¿no? Plon Ukvar Orbis Tertius, Pierre Menard, autor del Quijote, El Inmortal, Las Ruinas Circulares, ¿qué más? Bueno, ya con eso ya dije un montón, ¿no? La Biblioteca de Babel, La Lotería en Babilonia, El Aleph. Bueno, los cuentos por los que más se recuerda a Borges están en esos dos libros, ¿sí? Bien, en 1952 publicó un libro de ensayos, el libro de ensayos Otras Inquisiciones, que es una continuación de un libro que ya había publicado anteriormente que se titulaba Inquisiciones, ¿sí? Son ensayos, pero a veces no tanto, ¿no? Es muy raro lo que hace Borges con la literatura. Borges es un gran desestabilizador de los géneros, ¿no? De los compartimientos estancos. Estos escritores, otros, ¿no? Digo que por ahí escriben un cuento y escriben un ensayo, y uno diferencia plenamente cuál es el cuento y cuál es ensayo. En Borges no se puede hacer, ¿no? Borges escribía cuentos que parecían ensayos y ensayos que parecen cuentos, ¿no? Mezcla, fusiona los géneros, ¿no? Y produce ese tipo de, bueno, cosas que en la época fueron muy revolucionarias, ¿no? Imagínense llegar comprar un ejemplar de la revista Sur, dirigida por Victorio Campo,
donde otros escritores publican ensayos literarios, ¿no? Comunes y corrientes, ¿no? El análisis de tal libro, de tal autor, y de golpe encontrarse en ese mismo contexto en la revista con un texto titulado Pierre Menard, autor de Don Quijote. Y uno dice, ¿esto qué es? ¿Una invención? ¿Es real? ¿Existe este tipo, este Pierre Menard que me está contando este Borges, que trató de escribir por completo y sin copiarlo de vuelta todo el Quijote, viviendo en Francia en el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, esas son las preguntas que se haría el lector de la época. Realmente Borges jugó mucho con esto de crear autores falsos, crear libros falsos, hacer reseñas de novelas de libros que no existen, que nunca existieron, ¿no? Bueno, mucho de eso hay. En 1960 compone un libro de misceláneas. Hay textos variados en este libro, hay poesía, ensayo, cuentos, cuentos breves, que se titula El Hacedor, ¿sí? Que le dedica a Leopoldo Lugones. Sus últimos libros de narraciones, como ya les dije antes, que con una calidad muy inferior a la calidad que tiene Ficciones o el Aleph, muy inferior. De todas formas, un mal Borges sigue siendo algo muy bueno, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta, ¿no? Un cuento malo de Borges sigue siendo un cuentazo, un gran cuento. Bueno, los últimos dos son El Informe de Brody, 1970, y El Libro de Arena, de 1975. Bueno, y ahora sí pasamos a nuestra lectura, Manual de Zoología Fantástica. Yo les decía, ¿no? Tienen ahí a la izquierda la portada de la primera edición del Manual de Zoología Fantástica de 1957, y del otro lado, a la derecha, van a encontrar cuando 10 años después, 11 años después, Borges amplía el libro e incluye otros seres que no son necesariamente animales, ¿no? Dioses, bueno, seres de distinto tipo, ¿no? Que no, sí, principalmente humanoides, humanos, dioses, imaginarios, ¿no? Y también ficticios o mitológicos. Entonces, le cambia el título al libro y le pone El libro de los seres imaginarios. Los dos fueron escritos en colaboración con la colaboración de Margarita Guerrero, que yo les conté en la primera clase que poco y nada sabemos sobre ella, más que el hecho de que participó y colaboró con Borges en la escritura de estos libros y que era bailarina, ¿no? Estos son algunos detalles, yo les mostré en la primera clase, en la clase introductoria, una foto que también hay, que es la única, me parece, foto de Margarita Guerrero, que ayudó a Borges en la confección de estos libros. Y les decía recién, esta va a ser una clase distinta. ¿Por qué? Bueno, normalmente yo, vieron que hago una introducción mostrándoles cómo los autores publicaron en diarios o revistas, ¿no? Como vimos la clase pasada con Quiroga, todos los textos que publicó en Caras y Caretas, o Hudson que había publicado en tal diario, en La Nación, etcétera, ¿no? Bueno, acá no, ahora nos vamos a meter de lleno con el texto y les voy a decir por qué. Porque en vez de hacer primero una introducción así de ese tipo, ¿no? De presentación e ir llegando poco a poco a la obra, en vez de hacer eso, nos vamos a meter a la obra, pero la obra misma nos va a hacer ir, nos va a ramificar la explicación hacia un montón de lados distintos. Es decir, yo lo que voy a hacer es mostrarles de los textos que cita Borges al momento de hablar de cada uno de estos animales mitológicos o imaginarios, les voy a mostrar la obra original y algún fragmentito, ¿sí? Es decir, cuando Borges dice, porque en la Divina Comedia ya aparecía el cancerbero, bueno, yo les traje un fragmentito para que leamos de la Divina Comedia y veamos cómo aparece el cancerbero ahí, ¿no? Es decir, que dentro de cada uno de los textos que ustedes tenían para leer, ahí se nos van a abrir como infinitas posibilidades y ramificaciones hacia otros textos que son los que menciona Borges ahí, ¿sí? Bueno, así que sin mayor explicación, nos metemos ya de lleno con el manual de zoología fantástica. Por cada uno de los seres que tenían ustedes para leer esta selección, eran unos pocos, ¿no? No eran todos. Por cada uno de estos seres también les traje un cuadro o una obra que representa algo cercano, en este caso, por ejemplo, porque no hay un cuadro de lo que él llama animales esféricos, obviamente, y en otros casos sí un cuadro representativo del animal, ¿no? El ave fénix, el minotauro, tenemos arte pictórico de distintas épocas, además,
que representa esos seres, ¿no? Acá en este caso, para hablar de los animales esféricos, que era el primero de los textos que ustedes tenían, les traje este cuadro titulado La quema de Giordano Bruno, que fue un astrónomo, The Burning of Giordano Bruno, de Leonora Carrington. Es un cuadro de 1964. Leonora Carrington, gran pintora, se las recomiendo mucho, busquen cuadros de ella, son así, de este estilo un poco pesadillesco, un poco surrealista. Bueno, acá aparecen, ¿no? En este cuadro, esta cuestión de las esferas, ¿no? Porque tiene que ver con lo astronómico, la esfera como la forma perfecta de la astronomía, la forma de los planetas, ¿no? La forma de las estrellas. Y este cuadro trata de representar algo sobre eso, ¿no? Ahora vamos a pasar al texto de Borges, ¿sí? Empieza citando Borges en su Manual de Zoología Fantástica. Al hablarnos de estos seres esféricos, cita primero el Timeo de Platón, ¿no? Cita Platón, en realidad, primero el Timeo, luego Leyes, ¿no? Y habla de los planetas y las estrellas como seres vivos. Es decir, una concepción de la antigüedad donde se consideraban al planeta algo que, les digo, eh, no está tan desfasado de la realidad, ¿no? Recientemente se han visto algunas corrientes que, obviamente en un sentido muy distinto y plenamente científico, consideran que, bueno, la biosfera, digamos, el planeta es un todo, ¿no? Que funciona casi como un ser vivo con un cierto equilibrio entre sus partes, ¿no? Bueno, en este caso estamos en una cuestión más de tipo religioso-filosófica, ¿no? Entonces, Platón dice, aprobó la decisión del demiurgo que dio forma esférica al mundo. Juzgó que el mundo es un ser vivo y en las leyes afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. Dotó así de vastos animales esféricos a la zoología fantástica y censuró a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario, ¿no? Según, bueno, teorías de esa época, ¿no? Bien, y acá les traje justamente, porque como les decía recién, vamos a ir ramificándonos, ¿no? Entonces, tenemos en el Manual de Zoología Fantástica a Borges que cita el Timeo del Platón, y yo les traje el fragmento exacto de esa obra del Timeo de Platón, donde se habla de la creación del planeta como un ser vivo, ¿sí? Así que vamos a ir como saltando de autor a autor, y esto está bueno, porque nos va a permitir hacer como un recorrido bastante amplio. Les digo, algunos fragmentos los voy a leer, otros no, algunos los voy a pasar y voy a dejar para que los lean ustedes. Pero vamos a tener como un recorrido muy amplio por un montón de autores clásicos en muchos casos que hablan sobre el ser al cual se refiere Borges, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Borges nos pone frente a los ojos una amplísima biblioteca de escritores que hablaron sobre esos temas. Platón dice, escribe, mejor dicho, ¿no? En el Timeo, le dio una figura conveniente y adecuada. La figura apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí a todos los seres vivos debería ser la que incluye todas las figuras. Por lo tanto, lo construyó esférico, con la misma distancia del centro a los extremos en todas partes, circular, la más perfecta y semejante a sí misma de todas las figuras, porque consideró muchísimo más bello lo semejante que lo disímil. Primero colocó el alma en su centro y luego la extendió a través de toda la superficie y cubrió el cuerpo con ella. Creó así un mundo circular que gira en círculo, único, solo y aislado, que por su virtud puede convivir consigo mismo y no necesita de ningún otro, que se conoce y ama suficientemente a sí mismo. Así que esta es la explicación que da Platón en el Timeo sobre la creación de este mundo de forma esférica y con un alma, ¿no? Como un ser vivo el planeta. Y este es el fragmento referido al alma de los planetas y de las estrellas, los demás cuerpos celestes, digamos, ¿no? Según aparece en Leyes de Platón. Dice, ahora pues no es en absoluto difícil afirmar expresamente que, ya que el alma es la que conduce las revoluciones de todo, debemos decir que la que dirige necesariamente la revolución del cielo, cuidándola y ordenándola, es o bien la mejor alma o la contraria. Si en realidad un alma conduce la revolución de todos los astros en su conjunto, el Sol, la Luna y el resto de los cuerpos celestes, ¿acaso no moverá a cada uno en particular? Todos los hombres ven el cuerpo del Sol, pero ninguno el alma, ¿no? Así que acá es cuando se está refiriendo en estos fragmentos a el alma de planetas y estrellas, es decir, pensarlos
a los cuerpos celestes como seres vivos, ¿sí? Bien, después nos va a hablar de la concepción, la visión de dos astrónomos. Uno es Giordano Bruno, por eso les puse también el cuadro de Leonora Carrington referido a la quema de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un astrónomo muy reconocido, pero padeció un destino peor, similar, pero peor que el de Galileo Galilei. Recordarán quizás que Galileo Galilei, por sus teorías sobre los planetas y las lunas que había descubierto alrededor de Júpiter, y bueno, porque, por querer cambiar el modelo planetario que regía en ese momento, ¿no? Que ponía básicamente a la Tierra en el centro del universo, Galileo tuvo que arrepentirse y rechazar, negar su propia teoría frente a un juzgado de la Inquisición para evitar ser quemado vivo por la Inquisición. Giordano Bruno lo fue, ¿sí? O sea, a Giordano Bruno no se le dio la opción de arrepentirse de sus palabras, sino que fue efectivamente quemado en la hoguera por la Inquisición por sus descubrimientos astronómicos, ¿no? Bien, dice, Giordano Bruno sintió que los planetas eran grandes animales. Ah, perdón, me olvidaba del otro. Johannes Kepler. Johannes Kepler fue también un gran astrónomo, descubridor de la forma en que funcionan también las órbitas planetarias y otros descubrimientos, ¿no? Kepler tiene además un atributo, algo muy interesante, que es lo podemos considerar el primer escritor de una novela con un viaje planetario, ¿no? Allá por el año 1400, si no me equivoco, no quiero mentirles, pero creo que es 1400 o no, 1600, perdón, creo que es 1640 y pico, una cosa así, después corroboro bien la fecha y les digo en todo caso, pero Kepler publica una novela que se titula Somnium, el sueño, ¿no? Y donde narra un viaje a la luna a través de un sueño, ¿no? Está considerada la primera escritura, la primera novela que relata un viaje planetario, ¿sí? Bueno, me voy por las ramas, perdonen. Dice Borges, ¿no? Giordano Bruno sintió que los planetas eran grandes animales tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares, dotados de razón. A principios del siglo XVII, Kepler discutió con el ocultista inglés Robert Flood la prioridad de la concepción de la Tierra como monstruo viviente, cuya respiración de ballena correspondiente al sueño y a la vigilia produce el flujo y reflujo del mar, ¿no? La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. Es decir, dos astrónomos bueno, ya del Renacimiento, ¿no? Con mucho conocimiento de matemática y de física, aún así consideraban y estudiaban a la Tierra y a los planetas como seres vivientes, como gigantescos monstruos, ¿no? Bien, acá tenemos un fragmento sobre la Tierra como organismo, según Fechner, este psicólogo alemán del siglo XIX. Les dejo para que lo lean, este fragmento, lo voy a saltear para no demorar demasiado en cada uno de los seres, ¿no? Pasamos, porque tenemos bastantes para ver. Pasamos al siguiente, el ave fénix, ¿sí? Lo conocerán, es este pájaro que muere y renace de sus propias cenizas, ¿no? Durante mucho tiempo considerado un pájaro real, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Se creía que el ave fénix existía, efectivamente, digamos. La gente de Occidente, de Europa, decía, en Oriente hay un ave que se muere y vuelve a nacer de sus propias cenizas, ¿no? Bien, la imagen que están viendo ahí es una ilustración o una iluminación, como se le llaman, de un bestiario, ¿no? Un manuscrito que recopila bestias legendarias y mitológicas. En este caso es uno de los más conocidos y más célebres de todos, que es el bestiario de Aberdeen del siglo XII. Ahí tenemos cómo aparece reproducido la ave fénix en ese bestiario. Bien, el origen, ¿no? El origen egipcio y una posterior elaboración griega y romana de este mito, ¿no? Dice, en efigies monumentales, en pirámides de piedra y en momias, los egipcios buscaron eternidad. Es razonable que en su país haya surgido el mito de un pájaro inmortal y periódico, si bien la elaboración ulterior es obra de los griegos y de los romanos. Bien, acá, entonces, como tiene, digamos, ese origen, ¿no? En Egipto, y Borges menciona a Heródoto, ¿no? Lo que les traje básicamente, menciona este libro también, les traje cómo aparece
el ave sagrada de Egipto, el fénix, en el libro, en los 9 libros de la historia de Heródoto, ¿sí? Este caso esto estamos hablando, ténganlo en cuenta, de un clásico, bueno, de la antigüedad, ¿no? Es un escritor griego que escribe sobre lo que escuchó hablar o lo que conoce que ocurre en egipcio, ¿sí? Heródoto, en el libro segundo de los 9 libros de la historia, pasaje 73 o capítulo 73, fíjense lo que dice, otra ave sagrada hay allí que solo he visto en pintura, cuyo nombre es el fénix. Raras son, pero ven que lo toma como un ave real, ¿no? Algo que existe, a pesar de que son raras, son reales, ¿no? Para Heródoto. Raras son, en efecto, las veces que se deja ver y tan de tarde en tarde que según los de Heliópolis, solo viene a Egipto cada 500 años a saber cuándo fallece su padre. Si en su tamaño y conformación es tal como la describen, su mole y figura son muy parecidas a las del águila y sus plumas en parte doradas, en parte de color carmesí. Tales son los prodigios que de ella nos cuentan, aunque para mí poco dignos de fe, no omitiré el referirlos. Para trasladar, o sea, las cosas que logra hacer el ave fénix, es decir, Heródoto no duda de la existencia del ave fénix, sino que duda de las cosas que dicen sobre el ave fénix, ¿no? Los atributos que le refieren al ave fénix. Dice, para trasladar el cadáver de su padre desde Arabia hasta el Templo del Sol, se vale de la siguiente maniobra. Forma ante todo un huevo sólido de mirra, tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para llevarlo, probando su peto después de formado para experimentar si es con ellas compatible. Va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde puede encerrar el cadáver de su padre, el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad, hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido tenía. Cierra después la abertura, carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto, ¿no? Esto es lo que haría el ave fénix para trasladar el cuerpo de su padre fallecido. Aparece también el ave fénix, y esto lo dice Borges, en los anales de Tácito, ¿no? Este otro escritor, un escritor ya romano, ¿no? Del Imperio Romano, de la literatura latina, en los anales de Tácito, libro sexto, párrafo o sí, fragmento 28, podríamos decir, del libro sexto, dice, durante el consulado de Paulo Fabio y Lucio Vitelio, que es el año 34 después de Cristo, después de un largo transcurso de los siglos, el ave fénix llegó a Egipto y proporcionó a los sabios indígenas y griegos materia para muchas discusiones sobre tal prodigio. Este animal está consagrado al sol y es diferente de las demás aves en su pico y en la variedad de sus plumas. Sobre el número de años se dan varias teorías. Acá nos va a hablar de cuánto vive, ¿no? Que es algo que Borges aclara en el libro o reseña, ¿no? Comenta esto de la cantidad de años que vive la ave fénix. El más extendido es un intervalo de 500 años, pero hay quienes aseguran que han de pasar 1461. Se cuenta que cuando se le acaban los años de vida y se avecina su muerte, construye un nido en sus tierras y derrama sobre él su energía reproductora de la que nace un nuevo ser. Y que la primera tarea de este, cuando ha crecido, consiste en enterrar a su padre, pero no de cualquier manera, ¿no? Y acá básicamente vuelve a contar lo que había dicho antes Heródoto, ¿no? Esto de el búho de mirra y que lo transporta a largas distancias. Estos datos son inseguros y están aumentados con otros fabulosos. De todas maneras, no hay duda de que de vez en cuando esta ave se deja ver en Egipto. No hay duda, ¿sí? O sea, es un ave que uno puede ver yendo a Egipto. Bien, aparece también el ave fénix en la historia natural de Plinio, Plinio el Viejo. Este es un libro fascinante. La historia natural, bueno, y abarca muchos libros, ¿no? Son varios, muchos volúmenes. Fíjense que este fragmento sobre el Fénix aparece en el libro décimo. Es una obra muy grande, muy ambiciosa que escribió Plinio el Viejo y es básicamente el origen de la literatura o de la escritura sobre biología. Es la primera escritura naturalista, ¿no? Donde va a haber un compendio de pretensiones científicas sobre
los animales y los seres vivos de todo el mundo, ¿no? O de todo el mundo conocido en ese momento. Y después vamos a verlo, pasa con el ave fénix, pasa con algún otro más también, que se intercalan, se enredan dentro de este libro de pretensiones científicas sobre los animales, otros seres que en esa época eran considerados también animales que existían, ¿no? Que hoy en día claramente pertenecen al reino de lo fantástico. Bueno, les dejo para que lean este fragmento, ahí están las dos páginas que son muy interesantes, donde eh, habla Plinio sobre el fénix, ¿no? Dice, fíjense, aquí comienza, dicen que en Etiopía y la India crían aves de muy diversos colores e indescriptibles, y la más famosa de todas, el fénix, única en todo el mundo y muy difícil de ver, ¿no? Bueno, después sigue hablando y va a dar varias de estas características que Borges reseña o comenta en su escrito, ¿sí? Finalmente, ¿no? El Fénix como espejo o imagen del universo, dice Tácito, en el diálogo de los oradores, lo hace abarcar 12.994 años comunes. Es decir, sigue esta disyuntiva sobre qué cantidad de años vive el ave fénix, ¿no? Entonces dice, los antiguos creyeron que cumplido ese enorme ciclo astronómico, la historia universal se repetía en todos sus detalles por repetirse los influjos de los planetas, ¿no? Como una historia que cuando pasa un cierto tiempo vuelve a repetirse, ¿no? El eterno retorno de la historia universal, ¿no? Dice, el Fénix vendría a ser un espejo o una imagen del universo. Para mayor analogía, los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego y que el proceso no tendría fin y no tuvo principio. Es decir, casi podríamos pensar al Fénix como una metáfora, ¿no? Una metáfora a nivel pájaro del destino del universo según esta cosmogonía o teoría cosmológica del momento, ¿sí? Bien, habla luego de la enorme presencia que tiene el Fénix en la literatura, ¿sí? Pocos mitos habrá tan difundidos como el del Fénix. A los autores ya mencionados, agrega Ovidio, ¿no? El Fénix aparece en las Metamorfosis, un libro que vamos a recorrer bastante hoy, porque primero porque es un libro excepcional, absolutamente increíble, pero bueno, porque también lo cita Borges varias veces. En el infierno de Dante, en el Enrique VIII de Shakespeare, en un libro de Pellicer, en el Parnaso Español de Quevedo y Samson Agonistes de Infine de Milton. Bueno, gran presencia, ¿no? Del Fénix en la literatura. Algunas de las representaciones literarias del Fénix, bueno, les decía recién, Las Metamorfosis de Ovidio, un libro que hoy vamos a nombrar varias veces. Yo les digo, si quieren y tienen que, o quieren o desean leer algún libro clásico de la época de los romanos, ¿no? De la literatura latina, del Imperio Romano, les recomiendo enfáticamente Las Metamorfosis de Ovidio. Es un libro increíble, verdaderamente bellísimo, y trata justamente sobre lo que dice su título, todas las metamorfosis y transformaciones que suceden generalmente en el contexto de los mitos, ¿no? Un hombre que se transforma en un animal, una mujer que se transforma en una planta. Bueno, así va recorriendo Ovidio en este libro una serie de historias que hablan sobre la transformación de humanos en otras cosas, esencialmente, ¿no? También en dioses. Dice en este fragmento, hay un ave, sin embargo, que se renueva y a sí misma se reproduce. Los asirios la llaman fénix. No vive ni de granos ni de hierba, sino de las lágrimas del incienso y el jugo de la momo. Cuando ha cumplido 5 siglos de su vida, construye un nido con sus garras y su pico inmaculado en las ramas de una encina o en lo alto de ondulante palmera, y no bien extiende allí canela y varas de suave nardo y dorada mirra y trozos de cinamomo, encima se coloca y entre esos aromas termina su vida. Y dicen que del paterno cuerpo de éste vuelve a nacer un pequeño fénix que ha de vivir igual cantidad de años. ¿Sí? Bien. Bien, seguimos avanzando. Llegamos ahora a el cancerbero, ¿no? El perro del infierno, el guardián de las puertas del infierno. Fíjense qué bello esto, ¿no? Un grabado de Gustave Doré, un grabador que ha hecho unos trabajos excepcionales. Después vamos a ver alguno más. En este caso, un grabado realizado para una edición, una de las mejores ediciones de la Divina Comedia del Dante, porque claro, obviamente Cancerbero tiene un gran protagonismo ahí, aparece,
como un personaje muy importante. Ahí tenemos en el grabado, si ustedes se fijan, dándole la espalda a quien observa a Dante, ¿no? En su viaje por el infierno, por el Averno. Ahí en primer plano, arrojándole algo, que luego ahora vamos a ver qué es, al cancerbero, está Virgilio, ¿sí? Que es el guía, el Virgilio de la Eneida, el escritor de la Eneida, que es el guía de Dante en el infierno, y por supuesto el perro, el cancerbero ahí con sus tres cabezas bestiales, ¿sí? Bien. El infierno como casa, ¿no? Esto es interesante, ¿no? El cancerbero en la literatura dice, si el infierno es una casa, la casa de Hades, es natural que un perro la guarde, ¿no? Esto nos dice Borges. También es natural que ese perro lo imaginen atroz. La teogonía de Hesíodo le atribuye 50 cabezas. Para mayor comodidad de las artes plásticas, ¿no? Como en el caso del grabado de Doré, este número ha sido rebajado y las tres cabezas del cancerbero son de dominio público. Virgilio menciona sus tres gargantas, Ovidio su triple ladrido. Dante le presta caracteres humanos que agravan su índole infernal. Barba mugrienta y negra, manos uñosas que desgarran, entre la lluvia las almas de los réprobos. Muerde, ladra y muestra los dientes. Bien, y fíjense, estas mismas representaciones que mencionaba recién Borges, ¿no? Acá tenemos cómo aparece el cancerbero en la Teogonía de Hesíodo, otro libro clásico importantísimo, ¿no? La Teogonía es un libro que intenta abarcarlo todo, desde el origen y la creación del universo hasta el momento en que está siendo escrito el libro, ¿no? Dice, en segundo lugar, dio a luz al absurdo, totalmente innombrable Cerbero, carnicero perro de Hades con voz de bronca de 50 cabezas, desvergonzado y fuerte, ¿no? Allí delante las moradas estruendosas del dios subterráneo se yerguen y en el frente vigila un temible perro implacable que domina de malvadas artes. Fíjense lo que hace Cancerbero, según Hesíodo. A los que se acerca, los lisonjea con la cola y ambas orejas, pero no los deja salir de nuevo, sino que acechando devora al que capture yendo de las puertas afuera. Es decir, primero te trata bien, una vez que entraste, después no te deja salir y te devora, ¿no? Igual hay que aceptar que te trate bien un perro de 50 cabezas, ¿no? Es, ya debe llamar la atención de entrada cuando uno ingresa. Bien, ¿cómo aparece el cancerbero en Dante, en la Divina Comedia, ¿sí? Dice, Cerbero, fiera cruel y diferente, caninamente ladra con tres voces por sobre aquella sumergida gente. Graso y negro su pelo, ojos atroces, su vientre es ancho y sus uñosas manos, al desarrollar las almas son feroces. Perdón, al desollar las almas son feroces, ¿no? Bueno, ahí mantiene la rima, esta traducción y habla, ven, de las uñosas manos también y este tipo de elementos. Aullar las hace el agua como alanos. De un lado hacen del otro parapeto, se revuelven los míseros profanos. Cerbero, aquel gusano como un reto, sus colmillos al vernos nos mostró, no había miembro que tuviese quieto. Mi maestro ambas palmas extendió, y acá viene lo que veíamos en el grabado de Doré, y tomando de tierra 2 puñados, a las ávidas fauces las lanzó, como canes que quedan amansados cuando muerden el cebo que pedían, y que luego devoran afanados, las caras enlodadas tal hacían del demonio cerbero que ensordecen a las almas que ser sordas querían, ¿no? Bien, el trabajo de Hércules y Cerbero también como una alegoría del tiempo. Acá esto es importante, ¿no? Varios de los elementos de estos seres que va a ir retratando Borges van a funcionar como metáfora o como alegoría. Ya lo vimos con el Fénix, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Dice, sacar el cancerbero a la luz del día fue el último de los trabajos de Hércules. Un escritor inglés del siglo XVIII, Zachary Gray, interpreta así la aventura. Este perro con tres cabezas denota el pasado, el presente y el porvenir, que reciben y como quien dice devoran todas las cosas, ¿no? El tiempo que devora todo. Que fuera vencido por Hércules prueba que las acciones heroicas son victoriosas sobre el tiempo y subsisten en la memoria de la posteridad. Es decir, Cerbero como una alegoría, como un mensaje, ¿no? Una metáfora del paso del tiempo y del tiempo con sus tres instancias principales. Bien, versiones del ataque y formas de apaciguar a Cerbero. Bueno, esto lo vamos a dejar, es también otro dato que nos da Borges.
perros bestiales en otras culturas, que ahora en un ratito vamos a ver. Ah, no, se los muestro ahora, esto, ¿no? Lo de Garmur, ¿no? Impronunciable, parece un gruñido, ¿no? En la mitología escandinava, un perro ensangrentado, Garmur, guarda la casa de los muertos y batallará con los dioses cuando los lobos infernales devoren la luna y el sol, ¿no? Y acá tenemos esta representación en un dibujo, un grabado también de Johannes Gertz de 1889, a la diosa Hel, ¿no? Que aparece ahí atrás, con figura de mujer, Hel, y al perro, que está en primer plano, Garmer, ¿no? No sé, se pronuncia así, me imagino, que lanza fuego, bueno, y tiene atributos que lo asemejan en cierto sentido a el perro es un perro gigante, ¿no? Algunas veces se lo representa como un perro gigantesco, negro, muy brutal, pero que tiene ciertas asociaciones en una cultura distinta con el cancerbero. Bien, pasamos ahora a el dragón, ¿sí? Otro de los seres fantásticos, mitológicos. El dragón, vamos a diferenciar. Tenemos por un lado el dragón occidental, podríamos decir, y luego el dragón chino, ¿no? Que va a aparecer también. Es otro tipo de dragón diferente. Este es el dragón europeo, digamos, medieval, occidental, que ustedes conocen. Prácticamente una lagartija gigante con alas, ¿no? Y esto de vuelta les traje la imagen, una ilustración o una iluminación de un manuscrito medieval titulado el manuscrito MS Harley 3244, y este dibujo y este manuscrito es del año cercanamente al año 1260, ¿no? Fíjense la antigüedad de esto. Bien, la descripción tradicional del dragón, ¿no? Decíamos, una gruesa y alta serpiente con garras y alas es quizá la descripción más fiel del dragón. Puede ser negro, pero conviene que también sea resplandeciente. Asimismo, suele exigirse que exhale bocanadas de fuego y de humo. Lo anterior se refiere naturalmente a su imagen actual. Los griegos parecen haber aplicado su nombre a cualquier serpiente considerable, ¿sí? Es decir, y esto lo podemos ver, sobre todo, bueno, va a aparecer acá, ¿no? En Plinio, ya vimos los libros de Plinio el Viejo, de historia natural. En el libro octavo tenemos unas historias sobre anécdotas sobre los dragones y los elefantes, ¿no? Dice, África produce elefantes más allá de los desiertos de las Sirtes, así como los dragones que luchan con estos en continua rivalidad y son de tan gran tamaño también ellos mismos que los envuelven en una fácil rosca y los estrangulan con el lazo de su nudo. Esta lucha produce la muerte de ambos, pues el vencido al derrumbarse aplasta con su peso al que lo tiene abrazado. Y hay una nota al pie que incluye este libro que dice sobre los dragones, ¿no? Dice, término procedente del griego, utilizado como sinónimo de serpens o anges, aunque también se usa para designar al animal legendario con pies y alas. Plinio utiliza el término para referirse a serpientes gigantes. La lucha entre ellas y los elefantes pertenece al campo de la fábula, es decir, la lucha esta entre dragones o serpientes gigantes y elefantes no es real, pero el término, digamos, dragón, tiene esta multiplicidad de sentidos. Se podía utilizar en la antigüedad en realidad, uno podría hablar de dragones para designar serpientes gigantescas, ¿no? No necesariamente lo que hoy en día consideramos un dragón. Bien, los dragones, según Plinio, bueno, este fragmento, ¿no? Les dejo también para que lo lean, va a hablar sobre el tamaño, ¿no? Que tienen y la forma de estos seres gigantescos que son los dragones. Remedios y beneficios obtenidos del dragón, también un poco alquímico, como medio remedios tradicionales, ¿no? De curas tradicionales, de pócimas. Bueno, sus ojos secados y batidos con miel forman un linimento eficaz contra las pesadillas. La grasa del corazón del dragón, guardada en la piel de una gacela y atada al brazo con los tendones de un ciervo asegura el éxito en los litigios. Bueno, toda esta cosa es una cuestión muy interesante, ¿no? De la antigüedad, de lo que se creía y una especie de superstición de lo que se pueden hacer con distintas partes que se obtienen de los dragones, ¿no? El dragón como símbolo, ¿no? También aparece, es muy importante en los escudos, en las insignias, ¿no? Porque claro, es un animal poderoso, ¿no? Es una representación del poder, como cuando aparecen también los estandartes, los leones, ¿no? Podríamos decir. Leones, dragones, son todos seres
impresionantes. Fíjense que el fragmento termina con el objeto de tales imágenes era infundir terror a los enemigos, por supuesto, ¿no? El dragón y las gestas épicas, ¿no? Atributos de mal y de codicia. Claro, en las gestas épicas y en cierta literatura, ¿no? Que ahí nos da los nombres de algunos héroes, ¿no? Hércules, Sigurd, San Miguel, San Jorge o Beowulf también. Bueno, el dragón empieza a tener ciertos atributos humanos en un momento, ¿no? Aparece como codicioso, maligno, ¿no? Pero en un sentido plenamente humano, ¿no? Si ustedes han leído, no sé, si han leído lo que es la saga o visto las películas, sino de la serie de El Señor de los Anillos y del Hobbit, ¿no? De Tolkien, estos libros sobre este mundo fantástico de la Tierra Media. Ahí, en unas obras, en el Hobbit, la primera que escribe, Tolkien construye una figura de un dragón, y es un dragón que habla, que es bastante malvado y que custodia un tesoro enterrado o guardado en una montaña, ¿no? Entonces ahí tenemos el dragón como celoso de su tesoro, del oro, de las copas de bronce, de los cristales, ¿no? Esta cuestión aparece en un momento, ¿no? Lo mismo que aparece, como bien dice acá, nos cuenta Borges, ¿no? En el Beowulf, porque claro, el Beowulf es un libro, una historia de tipo anónima, un libro anónimo, legendario, digamos, como una gesta épica, una épica legendaria germana, de la cual toma mucho Tolkien, ¿no? Tolkien, lector de la literatura germánica, toma mucho de ahí para la construcción de el dragón suyo, ¿no? De su propio dragón. Lo mismo que ocurre en el Beowulf es lo que pasa luego en el Hobbit, ¿no? En el libro de Tolkien. Bien, y acá les traje una representación también de lo que es un cuadro célebre, ¿no? Del cristianismo, que es esto de San Jorge y el dragón, este santo que aparece siempre, clavando desde su caballo a un dragón de distintos tipos, ¿no? Los dragones sí aparecen representados de distintas formas, a veces aparece una serpiente también, en este caso, bueno, es claramente un dragón con patas y con las alas, ¿no? Este es un cuadro de Rafael, de 1504 o 1506. Bien, el combate de Beowulf y el dragón, eso que reseñó recién Borges, yo les traje acá el fragmento para que lo lean, fíjense. Beowulf es un texto anónimo del cercano al año 750, ¿sí? Germánico. Léanlo, les dejo el fragmento, no lo voy a leer porque si no vamos a estar, bueno, hasta la medianoche hablando de seres imaginarios, y la idea no es que me escuchen a mí hablar de seres tanto, insistir y dar tantas vueltas, sino que conozcan principalmente eh, la biblioteca de Borges, ¿no? Esto vendría a ser, conozcamos lo que leyó Borges de primera mano, ¿no? Ir a los textos de primera mano, que, bueno, yo me encargué de buscarlos, para que conozcamos de primera mano lo que leyó Borges para escribir su manual de zoología fantástica, ¿no? Vamos a acompañar a Borges en esta aventura de lectura y escritura. Esta es la segunda parte, pasé recién el PowerPoint, la segunda parte del poema, para que lo sigan leyendo, ¿sí? Yo lo dejo pausado un poquito, tienen que pausar la clase o ir a buscar el PowerPoint. Y nos habla luego del prestigio del dragón a lo largo del tiempo, ¿no? Dice, el tiempo ha desgastado notablemente el prestigio de los dragones. Creemos en el león como realidad y como símbolo, creemos en el minotauro como símbolo, ya que no como realidad. El dragón es acaso el más conocido, pero también el menos afortunado de los animales fantásticos. Nos parece pueril y suele contaminar de puerilidad las historias en que figura. Conviene no olvidar, sin embargo, que se trata de un prejuicio moderno que se ha provocado por el exceso de dragones que hay en los cuentos de hadas. Esto escrito en la década del 60 por Borges, hoy en día no sé si podríamos estar tan de acuerdo, me parece que eh, es algo que fluctúa y ha ido cambiando, ¿no? Y quizás el prestigio de los dragones, sobre todo a través de algunas representaciones cinematográficas, como las que les decía recién, ¿no? De las novelas de Tolkien, ha recobrado cierto gusto, ¿no? Cierto prestigio. Bueno, ni hablar de Game of Thrones, ¿no? Juego de Tronos, por ejemplo, donde también tienen una participación central, ¿no? Ahí el tema de los dragones, si es que vieron esa serie, que también está basada
en una saga de libros muy parecido a lo que hacía Tolkien, escrita por J.R.R. Martin, ¿sí? Otro escritor. Bien, vamos al otro tipo de dragón, ¿sí? El dragón chino, que es bastante distinto al occidental, porque es un ser más sagrado, ¿no? Casi como una deidad que se mueve entre las nubes, es más misterioso, ¿no? Físicamente también es ligeramente diferente, es más alargado, más parecido a una serpiente, tiene esos bigotes, ¿no? Característicos. Y esta imagen que ven ahí es un extensísimo, larguísimo tapiz, un cuadro, que acá yo les traje solamente un pequeño recorte. Búsquenlo después si quieren en internet. Se titula Nueve Dragones de Chen Rong del año 1244. Hay nueve dragones en el tapiz, es verdaderamente largo, pero en un sentido que no nos entraría para verlo acá, ¿no? De lo extenso que es, y representa, como dice el título, nueve dragones envueltos en brumas y en nubes, ¿sí? Bien, vamos con el dragón chino. La cosmogonía china, en principio, ¿no? ¿Qué diferencia hay con lo occidental, ¿no? Enseña que los 10.000 seres, el mundo, nacen del juego rítmico de dos principios complementarios eternos que son el yin y el yang, ¿no? Esto hoy en día se ha vuelto, digamos, con la llegada de cierta parte de la cultura oriental, ¿no? Con el yoga, la meditación, se ha vuelto algo ya casi trillado, diríamos, es bastante conocido, pero en la época que Borges está escribiendo el Manual de Zoología Fantástica, todavía era materia de eruditos, ¿no? Conocer la cultura, la cosmogonía china, el yin, el yang, ¿no? Fíjense que Borges incluso describe a qué corresponden cada uno de estos dos elementos, ¿no? El yin es la concentración, oscuridad, pasividad, números pares, el frío, el yang, crecimiento, luz, ímpetu, números impares, calor, dos opuestos, ¿no? Opuestos que se complementan. Bien, nos va a hablar luego de la diferencia entre el Lung, ¿no? Que es el dragón chino, y el Lung o Long, a veces aparece como Long, también pronunciado, pero bueno, Lung, y el dragón occidental, ¿no? El Lung es uno de los cuatro animales mágicos. Los otros cuatro de China, ¿no? Los otros cuatro son el unicornio, el fénix, que ya lo vimos, y la tortuga. El unicornio lo vamos a ver luego. En el mejor de los casos, el dragón occidental es aterrador y en el peor ridículo, ¿no? El Lung de las tradiciones, en cambio, tiene divinidad y es como un ángel que fuera también un león. El dragón chino tiene cuernos, garras, escamas y su espinazo está como erizado de pifias. Es habitual representarlo con una perla que suele tragar o escupir. En esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan, ¿no? Bien, y acá les traje un fragmento, fíjense lo que es esto, ¿no? Memorias históricas o recuerdos del gran historiador escrito por Sima Qian entre el 109 y el 91 antes de Cristo. Eso es una imagen que intenta representar el manuscrito, ¿no? De ese texto histórico chino antiquísimo que dice: los pájaros vuelan, los peces nadan y los animales corren. El que corre puede ser detenido por una trampa, el que nada por una red y el que vuela por una flecha. Pero ahí está el dragón. No sé cómo cabalga en el viento ni cómo llega al cielo. Hoy he visto a Lao Tse y puedo decir que he visto al dragón, ¿no? Gran misticismo, misterio, y es una de las primeras menciones de este dragón chino en este texto tan antiguo, ¿no? Bien, leyendas y representaciones simbólicas del dragón chino. Bueno, ¿no? Nos habla de varios textos, habla del I Ching, este canon de las mutaciones, el I Ching, ¿no? El libro de las mutaciones. El dragón suele significar el sabio, fue emblema imperial. Bueno, distintas representaciones y símbolos relacionados con el dragón chino, el dragón y las lluvias. Y acá nos va a hablar de algo que es muy interesante, ¿no? Este mural de Shang Xiao, ¿no? Esto es muy lindo, fíjense, dice, yo ahora les voy a mostrar una imagen, dice, la imaginación popular vincula al dragón a las nubes, a la lluvia que los agricultores anhelan y a los grandes ríos. La tierra se une con el dragón, es una locución habitual para significar la lluvia. Qué lindo, ¿no? Hacia el siglo sexto, Shang Zheng-yu, es otra forma de nombrar ese mismo que yo les puse arriba en el título, ¿no? Shang Zheng-yu o Shang Zheng-yao.
ejecutó una pintura mural en la que figuraban cuatro dragones. Ahora la vamos a ver. Los espectadores lo censuraron porque había omitido los ojos, no tenía los ojos, ¿no? Chang, fastidiado, retomó los pinceles y completó dos de las sinuosas imágenes. Entonces, y cita, el aire se pobló de rayos y truenos, el muro se agrietó y los dragones ascendieron al cielo, pero los otros dos dragones sin ojos se quedaron en su lugar. Esta es como una historia clásica, como un mito, ¿no? Una leyenda tradicional sobre ese mural al cual, al agregarle los ojos al dragón, cobran vida y salen volando. Y acá lo tenemos, ¿no? Esto es una representación de ese momento, ¿no? Digamos, no tenemos el mural original o la pintura original de Zhang Xiao, que es algo mitológico, ¿no? Es una historia mitológica. Lo que sí tenemos es la representación de esa leyenda, en una pintura que está en un lugar que es el Gran Corredor del Palacio del Verano, del Palacio de Verano de China. Yo acá de vuelta les recomiendo, googleen, busquen Palacio de Verano, Gran Corredor, es una cosa increíble, ¿no? Es un lugar, bueno, si alguna vez viajaron a China, quizás lo conocieron, lo dudo, porque es muy raro encontrar a alguien que haya viajado en algún momento a China, ¿no? Pero es un lugar fascinante, es bueno, como lo dice el nombre, un gigantesco y extenso corredor donde hay murales y pinturas antiquísimas de todo tipo, ¿no? En este palacio excelente, hermosísimo. Y esta es la pintura que representa esa leyenda, ¿no? La leyenda del monje cuando le agrega ojos a los dragones, cobran vida y vuelan, ¿sí? Bien, vamos con esta. Este lo voy a pasar un poco rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. La fauna de los Estados Unidos. Supongo que les habrá llamado la atención y resulta bastante interesante, ¿no? Esta cuestión de la fauna de los Estados Unidos. Una serie de seres extraños, ¿no? Normalmente vistos en los bosques por los leñadores, que aparecen, se esconden, bueno, todos muy raros, ¿no? Pájaros, perros, osos, ahora los vamos a ver. Fíjense, les traje algunas imágenes que encontré en internet, ¿no? Nos habla primero de del hide behind, ¿no? O ide behind, pero en realidad, claro, hay que pronunciarlo en inglés, porque es Estados Unidos, como hide behind, que básicamente se traduce como el que se esconde detrás, ¿no? El que se esconde atrás. Y ahí les traje, bueno, una de las posibles representaciones de este ser en un libro. El libro, si no me equivoco, es ese que figura ahí, arriba, al lado del título, Fearsome Creatures, o sea, criaturas atemorizantes, de Henry Tryon, de 1939. Y acá nos pone, ¿no? El ser, la comparación con el tamaño, del tamaño con respecto a una persona y el área aproximada donde se le puede encontrar en los Estados Unidos. Entonces siempre está detrás de algo. Por más vueltas que diera un hombre, siempre lo tendría detrás y por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devorado a muchos leñadores. Tenemos el roperite, ¿no? Rope, en realidad es rope right, sería rope right, que rope es cuerda, ¿no? Y básicamente eso, dice, animal del tamaño de un petizo tiene un pico semejante a una cuerda que le sirve para enlazar los conejos más rápidos, ¿no? Bueno, una mezcla medio rara de ser, parece un pez, un ave, y tiene esta cuerda en la trompa, nos marca una zona donde se lo ha visto, que es muy pequeña, ¿no? Esto es todo mitológico, por supuesto, no son seres que existan. Este otro, el T. Kettler, ¿no? Dice, debe su nombre al ruido que hace, semejante al del agua hirviendo de la caldera del té. Echa humo por la boca, camina para atrás y ha sido visto muy pocas veces. Bien, este otro, ¿no? El Axe Handle Hound, perdón, el Axe Handle Hound, ¿no? Como un canino sería como, claro, como un perro, un canino del mango de un hacha, una cosa muy rara, ¿no? Tiene la cabeza en forma de hacha, el cuerpo en forma de mango de hacha, patas retaconas y se alimenta exclusivamente de mangos de hacha, o sea, vamos a decirlo, no hay mucha imaginación, ¿no? Porque si estamos hablando de que es mitología de los bosques de Estados Unidos donde funcionan los hacheros, ¿no? Los leñadores, bueno, se imaginaron básicamente un animal con la forma de su propia herramienta, ¿no? Una cosa muy rara, bueno. Este es otro, el Goofus Bird, ¿no? Dice, no olvidemos el Goofus Bird, pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás.
porque no se le importa dónde va, sino dónde estuvo. Una cosa rarísima, ¿no? Esto casi parece algo metafórico y absurdo, ¿no? Recuerda medio a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, algo así parecido. Estos seres totalmente insólitos y absurdos. Este otro, el Gilly Galoo, ¿no? Dice, ahí les traje dos representaciones, según aparecen en revistas, además, en unas revistas estadounidenses, anida en las escarpadas laderas de la famosa Pyramid 40, ponía huevos cuadrados para que no rodaran y se perdieran. Los leñadores cosían estos huevos y los usaban como dados, ¿no? Bien. Y este creo que es uno de los últimos, el Pinnacle Goose, solo tenía un ala que le permitía volar en una sola dirección, dando infinitamente la vuelta a un cerro cónico. El color del plumaje variaba según las estaciones y según las condiciones del observador. Bien, pasamos ahora al hipogrifo, otro ser mitológico, legendario, creado en una obra literaria. Esto es importante, ¿no? Ahí tienen ustedes el grabado de Gustave Doré, el mismo grabador, sí, el mismo artista que vimos que hizo los grabados para la Divina Comedia, también los hizo para una edición del Orlando Furioso, una obra excepcional, es prácticamente una novela de caballerías, pero una de las mejores de Ariosto, ¿sí? El Orlando Furioso de Ariosto, y ahí tenemos, ¿no? La representación del hipogrifo, que ahora vamos a ver qué mezcla de animales tiene, ¿no? Porque es una variación entre dos animales primero que dan uno y otros dos más. Es una triple fusión de animales. Bien, primero tenemos este origen, ¿no? Que es muy interesante, porque surge la idea del hipogrifo a través de un texto de Virgilio, ¿no? Pero surge como una idea, una metáfora de algo imposible, ¿no? De la imposibilidad, cuando se quiere hablar de algo totalmente incongruente o imposible, Virgilio, y le cito a Borges, habló de encastar caballos con grifos, ¿no? O sea, es como una palabra para decir algo absolutamente imposible de realizar. 4 siglos después, Servio, el comentador, afirmó que los grifos son animales que de medio cuerpo arriba son águilas y de medio abajo leones. Por eso les digo, ¿no? Acá hay una fusión de tres animales o de dos en uno y después es ese uno conformado con otro más, ¿no? Para dar mayor fuerza al texto agregó que aborrecen a los caballos. Con el tiempo la locución, ¿no? Y acá cita, cruzar grifos con caballos llegó a ser proverbial. A principios del siglo XVI, Ludovico Ariosto la recordó e inventó al hipogrifo, ¿no? En el Orlando Furioso, esta obra increíble, es un larguísimo, extensísimo poema a nivel de novela de caballería que, bueno, escribe Ariosto y donde recoge inventa esta creación que ya había sido mencionada antes, ¿no? La mezcla entre una cabeza o una parte superior de cuerpo de águila, la de abajo de un león, con además un caballo, ¿no? Acá está la descripción exacta del Orlando Furioso, ¿no? Dice Borges, su descripción puntual, escrita como para un diccionario de zoología fantástica, lo que está haciendo él, ¿no? Consta en el Orlando Furioso. No es fingido el corcel, sino natural, porque un grifo lo engendró en una yegua. Del padre tiene la pluma y las alas, las patas delanteras, el rostro y el pico. Las otras partes de la madre, y se llama hipogrifo, vienen, aunque a decir verdad son muy raros, de los montes rifeos más allá de los mares glaciales, ¿sí? Bien, así es como aparece el hipogrifo en El Orlando Furioso, una edición de 1532. Como ven ahí, está la portada de esta primera edición de 1532 de Ariosto. Y le cito, dice, esto bueno, es una traducción obviamente, dice, el hipogrifo, ave inmensa y sobrenatural, lo conducía con tan vertiginosa rapidez que aventajaría seguramente en celeridad al ave de Júpiter. Portadora de sus fulmíneos dardos, no hiende los aires ser tan ligero que pudiera igualársele en velocidad y aún creo que el trueno y la saeta, o la saeta, invertirían más tiempo que él en llegar desde el cielo a la tierra.
Después de haber recorrido un inmenso espacio, siempre en línea recta y sin moderar el vuelo, empezó el hipogrifo a describir anchos círculos en los aires, como si ya estuviera satisfecho de atravesar sus solitarias regiones, y fue descendiendo poco a poco hacia una isla muy parecida a aquella donde pasó en vano, a través de un camino oculto por debajo del mar, la ninfa Aretusa. Bien, hasta ahí el hipogrifo, ¿sí? Interesante, vuelvo un cachito, esto de que les comentaba, que es un ser creado, un ser que tiene un inicio que significa algo insólito o incongruente, y es creado expresamente por un autor para ser personaje, para ser el corcel de un caballero en un texto medieval, en una novela de caballerías medieval, ¿no? Es muy, muy interesante el caso. Bien, después ha sido, por supuesto, retomado por otros autores y ha aparecido el hipogrifo normalmente en literatura fantástica, en literatura también juvenil. Aparece el hipogrifo, por ejemplo, como uno de los seres fantásticos de la serie de novelas de Harry Potter, ¿no? Entre otras obras. Bien, la mandrágora, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otro manuscrito, como siempre les vengo trayendo, un manuscrito que se titula Medicina Antiqua del Codex Vindobonensis 93 del siglo XIII. ¿Sí? Así, de esa forma, aparecía representada la mandrágora, esta planta asociada con una figura humana que grita, ¿no? Una cosa muy, muy extraña, y así aparecía representada hacia el siglo XIII en este manuscrito medieval, ¿sí? La fusión de los reinos de la vida, ¿no? Y la mandrágora en la literatura, dice, esta planta llamada mandrágora confina con el reino animal, porque es una mezcla de ser vegetal y animal, ¿no? Grita cuando la arrancan. Ese grito puede enloquecer a quienes lo escuchan. Menciona un capítulo de Romeo y Julieta. Pitágoras la llamó antropomorfa. El agrónomo latino Lucio Columela, semi-homo, y Alberto Magno pudo escribir que las mandrágoras figuran la humanidad con la distinción de los sexos. Antes, Plinio había dicho que la mandrágora blanca es el macho y la negra es la hembra. Bien, fíjense, les traje la cita, ¿no? El momento en que aparece la mandrágora en Romeo y Julieta. Les dejo para que lean el fragmento del Romeo y Julieta de William Shakespeare, por supuesto, que dice básicamente, y gritos como de mandrágora arrancada de cuajo que enloquece a quien lo oye, ¿no? Bueno, sigan después si quieren leyendo el resto de las partes, pero bueno, es importante esto de que aparece citada en esta obra. Sobre la manipulación y los usos de la mandrágora, dice, quienes la recogen trazan alrededor tres círculos con la espada y miran al poniente. El olor de las hojas es tan fuerte que suele dejar mudas a las personas. Arrancarla era correr el albur de espantosas calamidades. El último libro de la guerra judía de Flavio Josefo nos aconseja recurrir a un perro adiestrado. Arrancada la planta, el animal muere, pero las hojas sirven para fines narcóticos, mágicos y laxantes. Bien, un poco sobre este antropomorfismo, los orígenes y el tema del misterio, ¿no? En torno a qué es esta planta de forma humana, ¿no? La supuesta forma humana de las mandrágoras ha sugerido la superstición de que éstas crecen al pie de los patíbulos, ¿no? Está muy buena la historia. Brown, dice, habla de la grasa de los ahorcados. El novelista popular Hans Heinz Ewers, de la simiente. La mandrágora en alemán es Alraune. Antes se dijo Alruna. La palabra trae su origen de runa, que significó misterio, cosa escondida, y se aplicó después a los caracteres del primer alfabeto germánico. Es decir, la historia vendría a ser que quienes mueren en el patíbulo, cae la grasa o la sangre de ellos, ¿no? Y de ahí crecen estos vegetales de forma humana, ¿no? Acá tenemos algunas representaciones del antropomorfismo, también en manuscritos, de la mandrágora, ¿no? Esto de tener esas raíces que representarían el cabello, luego una especie de tubérculo que vendría a ser la cabeza, y las raíces hacia abajo con forma de dos manos, y dos brazos y dos piernas, ¿no? Bien, la mandrágora también aparece en un pasaje del Génesis, ¿no? Se los dejo ahí para que lo lean, este libro, el libro de Génesis en 30:14 nos habla de la mandrágora, ¿sí? Bien, la identificación también con la historia de Circe en la Odisea, vieron esta hechicera, ¿no? Que toma a los hombres de Odiseo
y los convierte o los transforma, ¿no? Dice, el médico Discórides identificó la mandrágora con la circea o hierba de Circe, de la que se lee en la Odisea en el libro 10. La raíz es negra, pero la flor es como la leche. Es difícil empresa para los hombres arrancarla del suelo, pero los dioses son todopoderosos. Bien, pasamos ahora al Minotauro, ¿no? Interesantísimo ser. Ahí tienen este cuadro que yo usé como fondo del PowerPoint, de George F. Watts de 1885, que, dicho sea de paso, es el cuadro que miró Borges y que lo inspiró para la escritura del cuento La casa de Asterión, que ahora vamos a mencionar y revisar un poquito. La idea del laberinto, ¿no? Y el origen y la historia del Minotauro. Borges dice, la idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez más rara que la de un hombre con cabeza de toro, pero las dos se ayudan y la imagen del laberinto conviene a la imagen del Minotauro, ¿no? Mitad toro, mitad hombre, nació de los amores de Pasífae, reina de Creta, con un toro blanco que Poseidón hizo salir del mar. Dédalo, autor del artificio que permitió que se realizaran tales amores, construyó el laberinto destinado a encerrar y ocultar al hijo monstruoso. Este comía carne humana. Para su alimento, el rey de Creta exigió anualmente de Atenas un tributo de 7 mancebos y 7 doncellas. Teseo, que es el personaje que termina acabando, ¿no?, con el Minotauro, decidió salvar a su patria aquel gravamen y se ofreció voluntariamente. Ariadna, hija del rey, le dio un hilo para que no se perdieran los corredores. El héroe mató al Minotauro y pudo salir del laberinto. Representaciones literarias, ¿no? Tenemos varias. Ovidio representa en sus Metamorfosis, obviamente. Dante, lo mismo, dice, imaginó, o sea, eh, imaginó el Minotauro con cabeza de hombre y cuerpo de toro, al revés, ¿no? Lo piensa, ahora lo vamos a ver eso. Bueno, el culto del toro y de la doble hacha era típico de las religiones prehelénicas que celebran tauromaquias sagradas, ¿no? Bien. Acá lo vamos a ver, ¿no? Fíjense en las Metamorfosis de Ovidio, dice, había crecido el oprobio de la estirpe y el horrible adulterio de su esposa era ya evidente por lo inusitado de su hijo, el monstruo biforme. Bueno, sigue contando cosas que ya nos resumió Borges recién de alguna forma, y al final, el último de los párrafos dice, ya encerrada allí la híbrida criatura con aspecto de joven y de toro y alimentada en 2 ocasiones con sangre ateniense, fue vencida la tercera vez, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá tenemos el fragmento al que se refiere Borges al decirnos que Dante confundió e invirtió los atributos, ¿no? Le puso cabeza de hombre y cuerpo de toro, ¿no? Dice, y allí en el borde de la abierta cima, el oprobio de Creta estaba echado. Eso es un dato, ¿no? Está echado, por lo tanto, por eso también lo podemos pensar como el cuerpo de un animal que está echado, ¿no? Que fue concebido, que concebido fue en la falsa vaca. Cuando nos vio, asimismo se mordía tal como aquel que en ira se consume. Y como el toro se deslaza cuando ha recibido ya el golpe de muerte y vivir no puede más de aquí a allí salta, así yo vi que hacía el Minotauro. Y aquel prudente grito, corre al paso, buenos que bajes mientras se enfurece, descendimos y aquel prudente gritó, perdonen, ¿no? Corre el paso, buenos que bajes mientras se enfurece, descendimos y por la del derrumbe de las piedras que a veces se movían bajo mis pies con esta nueva carga. Es decir, como lo muestra como toro, digamos en esta traducción, por lo menos lo menciona como un toro echado, Borges da por asumido de que está invirtiendo los atributos, ¿no? Bien, y llegamos finalmente, les muestro rapidito, voy a pasarlo muy, muy por arriba, y les recomiendo que lo lean, porque es un gran cuento de Borges, se consigue en internet, La Casa de Asterión, ¿no? Aparece publicado por primera vez en Los Anales, una revista que dirigía el propio Borges también, Los Anales de Buenos Aires, el número 1516 de 1947, ¿sí? Les traje ahí, bueno, las 2 páginas, si no me equivoco, sí, es esto solo, no, es un poco más largo, pero bueno, es muy breve el cuento, búsquenlo si quieren, léanlo. Básicamente es la narración contada, lo que ocurre con el Minotauro, pero contado desde la óptica y la perspectiva del propio Minotauro, ¿no? Que está esperando en el laberinto a que venga su redentor, ¿no? A que llegue alguien a sacarlo de su pena. Bien, el peritio, ¿sí? Acá les traje una representación artística moderna.
Al comienzo de la clase yo les dije, Borges suele hacer cosas muy raras, muy exóticas, extrañas, como esto de inventar libros que no existen, hacer reseñas de libros y de obras y novelas que nunca existieron, e inventar un autor falso que quiere escribir el Quijote entero. Bueno, en este libro no es la excepción. Acá también Borges hace una cosa rara y muy propio, una cosa muy borgiana, que es que en un libro donde está recopilando con mucha documentación seres mitológicos y fantásticos, incorpora sutilmente e incluye uno inventado por él en ese momento, ¿sí? Algo muy interesante, no me van a decir que no, muy lindo, esto de, bueno, ya que voy a recopilar seres fantásticos que alguien inventó, voy a inventar uno yo también. Sumo mi ser fantástico sin decirlo, ¿no? Él le atribuye además, lo coloca como si fuera un ser mitológico, pero ahora vamos a ver cómo hay ciertas pistas sutiles que nos permiten decir, esto lo inventó Borges claramente, es este ser, el peritio, ¿no? Una especie de ciervo alado. El origen, ¿no? Origen dudoso. Fíjense que ya usa la palabra parece, dice, ¿no? Parece que la Sibila de Eritrea afirmó en uno de sus oráculos que Roma sería destruida por los peritios. Ya ese parece introduce la duda, ¿no? Al desaparecer dichos oráculos en el año 671 de nuestra era, fueron quemados accidentalmente. Quien se ocupó en restituirlos omitió el vaticinio y por ello en los mismos no hay indicación alguna al respecto. Es decir, Borges ya de entrada nos habla de la duda y nos dice que se destruyó la evidencia de esta fuente textual anterior, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos hace dudar, ¿no? La búsqueda de la información, ¿no? Habla de un folleto y la pérdida de un tratado, donde se lo mencionaba, en la quema de la Biblioteca de Alejandría. Dice, ¿no? Ante tan oscuro antecedente se hizo necesario buscar una fuente que arrojara mayor luz sobre el particular. Así fue como tras mil y un inconvenientes se supo que en el siglo XVI un rabino había publicado un folleto dedicado a animales fantásticos donde traía a colación la obra de un autor árabe leída por él, en la que se mencionaba la pérdida de un tratado sobre los peritios al incendiar Omar la biblioteca de Alejandría en 640. Bien, o sea, eh, están las referencias, pero son todas dudosas, porque se va perdiendo la información, ¿no? Un folleto, pero que menciona un tratado real que se perdió en la quema de la biblioteca, ¿no? Acá nos da la descripción precisa del peritio según este rabino, ¿no? Según este folleto. Bueno, les dejo para que lean este fragmento. Es básicamente un ciervo alado, ¿no? Una cosa así. La pérdida del folleto después, ¿no? O sea, no solo se pierde el tratado original, sino el folleto también. Dice, aun cuando los párrafos que anteceden son suficientemente explícitos, es lamentable que a nuestros días no haya llegado ninguna otra información atendible sobre los peritios. El folleto del rabino que permitió esta descripción se hallaba depositado hasta antes de la última guerra mundial en una universidad de Múnich. Doloroso resulta decirlo, pero en la actualidad ese documento también ha desaparecido. No se sabe si a consecuencia de un bombardeo o por obra de los nazis. Es de esperar que, si fue esta última la causa de su pérdida, con el tiempo reaparezca para adornar alguna biblioteca del mundo. Fíjense que astuto Borges, como construye una serie de fuentes en las que estaría documentado el peritio, pero todas se perdieron. Todas son dudosas y desaparecieron en algún momento, aunque alguna puede llegar a aparecer. Obviamente, no existen tales fuentes, no existe ninguno de los libros ni autores que menciona y todo es invención del propio Borges para este libro, ¿sí? Bien, la salamandra, ¿sí? Ahí tienen una representación muy antigua de la salamandra, hecha por Sebastián Münster en 1544. Es este ser que es como un reptil, ¿no? Que sobreviviría tranquilamente en el fuego, ¿no? Por eso ahí se ve esta especie de reptil con una cabeza medio rara, pero sobre las llamas del fuego, ¿no? La salamandra de Plinio, ¿no? La fusión con la pirausta, ¿sí? Otro ser, declara Plinio en... Acá de vuelta tenemos a un autor que está, Plinio, ¿no? El viejo que está tratando de hacer en su historia natural un libro científico incorporando un animal que en realidad no existe, ¿no? Existe la salamandra como reptil, pero no esta, que es tan fría que apaga el fuego con su simple contacto, ¿no? Un animal
Bueno, después dice, ¿no? En el libro onceavo habla de un animal alado y cuadrúpedo, la pirausta, que habita en el interior del fuego de las fundiciones de Chipre, ¿no? Ahí se mezcla un poco el tema de la salamandra con este otro ser que vive en el fuego, ¿no? Fíjense cómo aparece la salamandra en los libros de Plinio. Dice, animal con forma de lagarto cubierto de estrellas, que no aparece sino con grandes lluvias y que deja de hacerlo con cielo sereno. En este animal tan frío, es este animal tan frío que su contacto apaga el fuego como si fuera hielo. Cualquier parte del cuerpo humano que entra en contacto con la baba lechosa que echa por la boca pierde todos sus pelos. Y la zona que ha entrado en contacto con ella cambia de color y se convierte en un vitíligo, ¿no? Vitíligo. Bueno, básicamente atributos que no se corresponden con una salamandra común y corriente, ¿no? Este otro ser, ¿no? La pirálide, este otro insecto de fuego que aparece también en Plinio, dice, algunos animales los engendra el elemento de la naturaleza opuesto. Efectivamente, en Chipre, en los hornos de bronce y en medio del fuego, vuela un insecto de cuatro patas provisto de alas del tamaño de una mosca, de la mosca más grande. Recibe el nombre de pirálide y, según otros, de pirótopo. Mientras está en contacto con el fuego, vive. Cuando su vuelo se aleja un poco, muere. ¿Sí? Bien, la salamandra de vuelta, como ejemplo de demostración teológica, decíamos antes, todos los seres, o casi todos los seres, tienen como un otro significado, ¿no? Esconden una metáfora. Dice, en el libro 21 de la Ciudad de Dios, de San Agustín, hay un capítulo que se llama Si pueden los cuerpos ser perpetuos en el fuego, y se abre así. ¿A qué efecto he de demostrar, sino para convencer a los incrédulos de que es posible que los cuerpos humanos, estando animados y vivientes, no solo nunca se deshagan y disuelvan con la muerte, sino que duren también los tormentos del fuego? Porque no les agrada que atribuyamos este prodigio a la omnipotencia del Todopoderoso, ruegan que lo demostremos por medio de algún ejemplo. Respondemos a estos que hay efectivamente algunos animales corruptibles porque son mortales, que sin embargo viven en medio del fuego, ¿sí? Bien, la salamandra y el fénix como opuestos retóricos, ¿no? Aparecen en el Parnaso español de Quevedo, un fragmento, ahí se los dejo. Bueno, uno asociado al frío, el otro asociado al fuego, a lo ardiente. Les dejo para que lean este fragmento. Y una falsa carta como catálogo de prodigios, ¿no? Esta historia está muy bien, dice, circuló por la nación de Europa una falsa carta dirigida por el preste Juan al emperador bizantino. Esta epístola, que es un catálogo de prodigios, habla de monstruosas hormigas que excavan oro, de un río de piedras y un mar de arena con peces vivos y de un espejo altísimo que revela cuánto ocurre en el reino y un cetro labrado de una esmeralda y de guijarros que confieren invisibilidad y alumbran de noche. Uno de los párrafos dicen, nuestros dominios dan el gusano llamado salamandra. Las salamandras viven en el fuego y hacen capullos que las señoras del palacio devanan y usan para tejer telas y vestidos. Para lavar y limpiar estas telas, las arrojan al fuego, ¿no? Como que no se prende fuego, sino que se lava justamente arrojándola a las llamas. Bien, necesidad científica de la creencia en las salamandras, bien, ¿sí? Como elementos, espíritus elementales del fuego, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Les dejo para que lean este fragmento que es muy interesante, ya lo leyeron de todas formas, este, que era preciso, dice Borges, ¿no? Para la dignidad de la ciencia que hubiera salamandras. Bien, los cuatro elementos, ¿sí? La salamandra, como aparece asociado a uno de ellos, ahí tienen en este gráfico de un manuscrito que es Septem Planetae, ¿no? De los siete planetas de 1581, donde aparecen, fíjense, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, distintos animales, cada uno asociado a uno de los elementos, tierra, agua, fuego y aire. Y si vemos en el costado derecho, ahí tenemos a la salamandra en el fuego, ¿sí? El Simurg, ¿sí? Lo voy a pasar rápido. Bien, este es otro manuscrito también titulado Maravillas de la Creación, un manuscrito árabe, al-Qazwini, del siglo XVII, ¿no? Aparece este pájaro también bastante misterioso llamado Simurg, ¿no? Nos va a hablar del árbol de la ciencia y de ese
ese ser, ¿no? Este ser, este árbol que es un árbol cósmico, ¿no? Dice, el simurgh es un pájaro inmortal que anida en las ramas del árbol de la ciencia. Burton lo equipara con el águila escandinava que, según la Edda Menor, tiene conocimiento de muchas cosas y anida en las ramas del árbol cósmico que se llama Yggdrasil, ¿sí? Las fuentes originales sobre el simurgh, dice Firdusi en el libro de Reyes, que recopila y versifica antiguas leyendas del Irán, lo hace padre adoptivo de Sal, padre del héroe del poema. Farid al-Din Attar en el siglo XIII lo eleva a símbolo e imagen de la divinidad. Esto sucede en el Mantiq al-Tahir, este libro que es el coloquio de los pájaros, y acá lo tenemos, ¿no? Esta es una de las portadas de esta obra, de este libro persa, ¿no? Del siglo XII o XIII, titulado El lenguaje de los pájaros o La conferencia de los pájaros, ¿sí? Una obra muy antigua, muy interesante de la cultura, de la literatura de esa región, ¿no? Oriental, pero del cercano oriente. El argumento de la alegoría del coloquio de los pájaros, ¿sí? Les dejo esto para que lo puedan leer este, este momento, bueno, que lo menciona Borges, por supuesto, al hablar de El Simurgh, ¿sí? Maravillas de la creación, ¿no? Un libro también de un cosmógrafo, donde afirma que el Simurgh vive 1700 años y que cuando el hijo ha crecido, el padre enciende una pira y se quema, ¿no? Esto, observa Lane, recuerda la leyenda del Fénix. Es decir, vendría a ser como una variación de otra región cultural de la leyenda del Fénix, ¿sí? Bien, paso al próximo. De este no les voy a decir mucho, ustedes ya lo leyeron. Es Talos, ¿sí? Este ser gigantesco. Y acá lo encontramos representado a Talos en el anverso. Lo traje porque, para que vean que no todo lo que habla Borges en el Manual de Zoología Fantástica son seres orgánicos, biológicos y orgánicos, ¿no? Aparece ahí representado en el anverso de una moneda de plata de Creta datada del 300 antes de Cristo y en este caso es un ser hecho de piedra o de metal, ¿no? Dice, los seres vivos hechos de metal o de piedra integran una especie alarmante de la zoología fantástica. Bueno, nos da varios ejemplos, ¿no? De esto y finalmente nos dice al final de todo, ¿no? Las aves de metal que fueron nodrizas de Ares y Talos, el guardián de la isla de Creta, ¿no? Y acá tenemos el origen y la historia, dice, algunos lo declaran obra de Vulcano o de Dédalo. Apolonio de Rodas en su Argonáutica refiere que era el último superviviente de una raza de bronce. 3 veces al día daba la vuelta a la isla de Creta y arrojaba peñascos eh, a los que pretendían, perdón, desembarcar. Caldeado el rojo vivo abrazaba a los hombres y los mataba. Solo era vulnerable en el talón. Guiado por la hechicera Medea, Castor y Pollux, los dioscuros, le dieron muerte, ¿sí? Bien, llegamos ahora a el unicornio. Bueno, como se habrán dado cuenta, hicimos un recorrido meramente alfabético, ¿no? Que como está ordenado, también están ordenados estos seres en el libro de Borges. Llegamos ya a la U, estamos cerca de terminar. Creo que falta este unicornio y uno más y ya estamos. El unicornio, ahí tienen una representación, un cuadro de Domenichino de La Virgen y el Unicornio, ¿no? Un cuadro de 1602. Normalmente, y lo va a decir Borges, ¿no? Están asociadas estas dos figuras, la de la Virgen y el unicornio, porque claro, el cuerno, ¿no? Del unicornio remite a una cuestión fálica, en algún sentido, por eso está siempre presente en torno a la Virgen, ¿no? Nos habla primero de las primeras versiones del unicornio, ¿no? Estas de Tesias y Plinio. Dice, Tesias refiere que en los reinos del Indostán hay muy veloces asnos silvestres, de pelaje blanco, de cabeza purpúrea, de ojos azules, provisto de un agudo cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta es rojo y en el medio es plenamente negro. Plinio, de vuelta lo tenemos a Plinio con un libro de biología incorporando seres que no existen. Dan caza, dice, en la India a otra fiera, el unicornio, semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al ciervo, por las patas al elefante, por la cola al jabalí. Su mugido es grave, un largo y negro cuerno se eleva en medio de su frente, se niega que pueda ser apresado vivo. Bien, y acá nos va a hablar Plinio, fíjense, fui a buscar el fragmento, ¿no?
nos va a hablar del unicornio o monoceronto, ¿no? Fíjense esto como cercano al rinoceronte, pero es un monoceronto, porque bueno, ceronte, ¿no? Del tema del cuerno, por eso rino es de cuerno en la nariz, ¿no? Y monoceronto, único cuerno, ¿no? Según Plinio, dice, en la India nacen también los bueyes de pezuña compacta con un solo cuerno y la fiera llamada axis con piel de cervatillo con manchas más abundantes y más blancas apropiadas para los sacrificios al padre Liber. Sin embargo, la fiera más salvaje es el monoceronte, similar al caballo en el resto del cuerpo, en la cabeza al ciervo, en los pies al elefante, en la cola al jabalí, con un mugido grave, un solo cuerno negro en el centro de la frente, el cual sobresale 2 codos. Dicen que esta fiera no puede ser capturada viva. Esto es lo que citó Borges, ¿no? En su libro, solamente que no nos habla de que también se llamaba monoceronto, ¿no? La idea de Schroeder, esto me parece muy interesante, ¿no? Una idea de cómo explicar la creación de la idea del unicornio, ¿no? Y pensarlo tomado de esos grabados donde aparecía un toro de perfil, entonces se veía uno solo de los cuernos, y que la gente lo haya malinterpretado y lo haya considerado un animal diferente, ¿no? Dice, el orientalista Schrader, hacia 1892, pensó que el unicornio pudo haber sido sugerido a los griegos por ciertos bajorrelieves persas que representan toros de perfil con un solo cuerno. Es decir, en la traducción y la diferencia cultural, esto que para los persas era bastante claro, los griegos lo tomaron eh, como un animal distinto, ¿no? Un unicornio. Bien, el combate del león y el unicornio, el tema de lo simbólico, ¿no? Esto ya lo comenté recién. eh, todo lo simbólico que hay detrás del tema del unicornio, ¿sí? Esto, ¿no? Lo alegórico, el unicornio de las niñas vírgenes, ¿no? Dice, los bestiarios en la Edad Media enseñan que el unicornio puede ser apresado por una niña. Se lee, ¿cómo lo apresan? Le ponen por delante una virgen y salta al regazo de la virgen y la virgen lo abriga con amor y lo arrebata al palacio de los reyes. Una medalla de Pisanello y muchas y famosas tapicerías ilustran este triunfo, cuyas aplicaciones alegóricas son notorias, ¿no? O sea, lo veíamos recién en el cuadro, que están siempre representada la Virgen con el unicornio. Leonardo da Vinci atribuye la captura del unicornio a su sensualidad. Esta le hace olvidar su fiereza y recostarse en el regazo de la doncella, y así lo apresan los cazadores. Bien, y finalmente el uroboros, ¿sí? Esto muy, muy antiguo. Acá lo tenemos, por ejemplo, el uroboros acá aparece, lo van a ver, lo voy a señalar con el mouse, ¿no? Esto es un texto funerario que está inscrito en la tumba de Tutankamón. Y el uroboros es esta serpiente, ¿no? Que aparece acá, que se come su propia cola. El uroboros básicamente es algo, especialmente una serpiente, que se devora a sí misma, ¿no? Como una metáfora de la paradoja, del universo, del tiempo. Representa un montón de cosas el uroboros. Esto es un texto funerario del siglo XIV antes de Cristo. Imagínense la antigüedad que tiene esto, ¿no? Bien, el océano como símbolo, ¿no? Y las representaciones literarias, ¿no? Bueno, les dejo este fragmento para que lo lean, nos habla de representaciones literarias en libros que ya hemos ido recorriendo, ¿no? Pero aparece también ahí la Ilíada, la Teogonía de Hesíodo, que ya leímos algún fragmento, y aparece esto, ¿no? La circularidad y la imagen del infinito, ¿no? Heráclito había dicho que en la circunferencia el principio y el fin son un solo punto. Un amuleto griego del siglo III, conservado en el Museo Británico, nos da la imagen que mejor puede ilustrar esta infinitud. La serpiente que se muerde la cola, o como bellamente diría Martínez Estrada, que empieza al fin de su cola. Uroboros, el que se devora la cola, es el nombre técnico de este monstruo que luego prodigaron los alquimistas, ¿no? Bien, cosmogonía escandinava, como aparece ahí representado, ¿no? Como una serpiente que envuelve la tierra, dice en la Edda prosaica o Edda menor, consta que Loki engendró un lobo y una serpiente. Un oráculo advirtió a los dioses que estas criaturas serían la perdición de la tierra. Al lobo, Fenrir, lo sujetaron con una cadena forjada con 6 cosas imaginarias. El ruido es muy interesante lo que lista, ¿no? Las cosas imaginarias. El ruido de la pisada del gato, la barba de la mujer, la raíz de la roca, los tendones del oso, el alimento del pez y la saliva del pájaro. A la serpiente,
Handi, la tiraron al mar que rodea la tierra y en el mar ha crecido de tal manera que ahora también rodea la tierra y se muerde la cola. Cuando llegue el crepúsculo de los dioses, el apocalipsis podríamos decir, ¿no? La serpiente devorará la tierra y el lobo el sol, ¿sí? Bien, así que este es el último de los seres imaginarios, de los seres mitológicos reseñados por Borges. Es básicamente otra vez una metáfora de el fin del mundo, pero también del tiempo, del infinito, de lo circular, de algo que se devora a sí mismo, ¿sí? El Uroboros. Bueno, espero que les haya gustado. Yo sé que no es una lectura plenamente literaria, ¿sí? Digamos, si la comparamos con Hudson, que leímos hace un par de clases, que es un disfrute narrativo y literario absoluto. Esto es un poco más teórico, técnico, pero bueno, me interesaba mucho para incorporar al taller un perfil distinto de lo silvestre y lo natural que tenga que ver con lo imaginario, fantástico y mitológico, y además porque nos permite abordar una obra no tan conocida de un autor muy conocido y ver cómo ese autor construía su obra, cómo Borges tomaba la biblioteca y la transformaba en literatura propia, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Nuestra próxima clase va a versar sobre la genial, increíble, indiscutible escritora y cuentista Silvina Ocampo. Tienen para leer una serie de cuentos, algunos sobre hombres que se transforman en plantas, otras sobre todos los perros, otra historia sobre todos los perros que tuvo Silvina Ocampo a lo largo de toda su vida. Bueno, ustedes saben, encuentran ahí en el aula virtual la lectura, léanlo y nos encontramos la semana que viene para comentar y charlar sobre esos cuentos de Silvina Ocampo. Bueno, les dejo un abrazo grande, que estén muy bien, que tengan muy buena semana.